El arte es sin duda un alivio en tiempos de crisis. Es la puerta a nuevos mundos, a nuevas posibilidades. Es bueno escapar a veces de nuestra cotidianidad y dejarnos llevar por las imágenes en movimiento. Welcome to our radio broadcast Moving Pictures, talking about music and movies. Bienvenidos a nuestra sección Imágenes en Movimiento. Hablaremos de música y de cine. Today we have Colombian musicians who played and collaborated with famous artists. Hoy tendremos músicos colombianos quienes han tocado y colaborado con artistas muy famosos a nivel mundial. Also, we are going to talk about Colombian movies and documentaries news. También hablaremos acerca de películas y documentales en Colombia. Colombian musicians who played and collaborated with famous artists. Empecemos con músicos colombianos, quienes han tocado y colaborado con artistas muy famosos alrededor del mundo. Hablaremos acerca de Jesús Alfredo Merchán, más conocido como Chucho Merchán, y Carlos Villa, un violinista muy talentoso. Chucho Merchán is a Colombian musician of the rock and pop music. He has worked in Colombia, England, Spain, and Mexico as a session musician and producer. Chucho Merchán, un músico colombiano de pop y rock, ha trabajado en Colombia, Inglaterra, España y México como músico de sesión y como productor. Ha colaborado con grandes artistas como Pete Townshend en 1985 con su canción We Won't Fool Again, con Eurythmics en el concierto por Mandela en 1988 con la canción There Must Be an Angel. No me importa nada de Luz Casal. Él coprodujo este tema en 1989. Durante Woodstock 98 presentó a la banda de Pete Townshend. Colaboró con Jaguares en su canción Te lo pido por favor. Y su mejor aporte para mí, su mejor colaboración, fue con David Gilmour en un concierto acústico, tocando el contrabajo en la canción Shine on Your Crazy Diamond, que la podemos escuchar de fondo. Another one is Carlos Villa, talented musician, known as the violinist in the Red Stockings. Otro músico talentoso colombiano es Carlos Villa, también conocido como el violinista de las Medias Rojas. He worked with the New Philharmonic Orchestra of London. Ha trabajado con la Filarmónica de Londres. He played the violin of Eleanor Rigby of the Beatles in some concert. However, he recorded with them, and his work was immortalized in the song A Day in the Life. Durante varios conciertos, tocó el violín para la canción Eleanor Rigby con los Beatles. Sin embargo, su trabajo fue inmortalizado y grabado en la canción A Day in the Life, un día en la vida, de los Beatles. Colombian movies and documentaries, películas y documentales colombianos. Un tal Alonso Quijano, the new film by Santana Livia Estela Gómez, in free and digital premiere next Wednesday, July 1st. Un tal Alonso Quijano, una película nueva hecha por Santana Livia Estela Gómez. Se estrenará en premiere gratis por YouTube el próximo miércoles 1 de julio. It's a tragic comedy that explores the shortcuts of the human mind. Es una tragicomedia que explora los atajos de la mente humana. Recuerden, va a ser gratis el 1 de julio y online. Su Merced, the Colombian documentary released on June 1st, rescues our current agriculture and livestock situation. Su Merced, un documental que fue lanzado en junio 1, rescata la situación actual de la agricultura colombiana. The Birders is a documentary film series about Colombian bird diversity with over 1 million views and a record-breaking 30 million social media likes and shares. The Birders, traduce los pajareros, es un documental colombiano acerca de la diversidad de aves. En un solo día,
obtuvo más de 30 millones de likes y también lo compartieron más de 30 millones de veces. La Noche de la Bestia o Night of the Beast is a Colombian musical production about teenagers trying to get into the first Iron Maiden concert in Colombia. Es una producción entre México y Colombia. Trata acerca de unos adolescentes que intentan llegar o entrar al primer concierto de Iron Maiden en Colombia. In the movie, you can listen bands as Vain, Agony, Massacre, Darkness, La Pestilencia and others. En su banda sonora podrán encontrar las bandas Vain, Agony, Massacre, Darkness, La Pestilencia y muchas otras. Time for some history. Es hora de algo de historia. Why do we eat popcorn in the cinema? ¿Por qué siempre comemos maíz-pira o palomitas o popcorn en el cine? Todo empezó entre 1929 y 1933 en Estados Unidos durante la Gran Depresión. El cine fue la principal distracción para olvidar esa terrible situación en Estados Unidos. Y las palomitas eran un alimento muy barato de pagar e igual muy cómodo de llevar para sentarse a ver una película. Y hasta hoy ha sido el alimento más usado en los cines, más consumido. Finalizamos con un anuncio. Quarren Show es un programa musical creado y dirigido por el profesor de música del municipio de Murillo, Jorge Pardo, en las horas de la noche. Lo pueden seguir por redes sociales, especialmente por Facebook Live o Facebook en vivo. Es un espacio con artistas locales para olvidarse un poquito del aislamiento ocasionado por la cuarentena. And we finish for today. Remember, always listen and watch. Y terminamos por hoy. Recuerden siempre